ahí está la clave. La clave es que Estados Unidos debe ser objeto de sanciones internacionales, de aislamiento internacional por parte de toda la comunidad internacional. Y hay que ver quién se atreve a hacer esto, a plantarle cara a un Estado terrorista internacional como Estados Unidos, al margen de eso, por supuesto, de que la población, los millones de personas, se sigan manifestando en las calles. Por cierto, en las calles de Venezuela, millones de personas. En las calles del mundo, de cientos de ciudades. De los propios Estados En Unidos. los propios Estados Unidos, hay que decir. Hay un pueblo estadounidense cansado ya de todo esto, que está manifestándose en contra de la intervención y en favor de la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Bueno, pues veremos qué ocurre, porque el gobierno de Donald Trump sigue amenazando. Es posible una intervención militar terrestre para apoderarse directamente de los pozos de petróleo, controlar de manera directa la industria petrolera venezolana. Ya ha chantajeado de manera directa a Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada del país, que le entregue una cantidad de petróleo según las condiciones que ellos ponen, porque si no, van a intervenir. Digo que este programa se va a quedar viejo dentro de unas horas porque ocurrirán nuevos acontecimientos. En todo caso, allí en Nueva York, las primeras declaraciones de Nicolás Maduro y de Cilia Flores fueron claras. Por cierto, el abogado de Maduro es el abogado de Julian Assange. Es Barry Pollack, un abogado con larga experiencia en este tipo de juicios, cuya estrategia está clara. Maduro no es un, vamos a decir, no ha sufrido un arresto policial normal, es un prisionero de guerra. Y por lo tanto, la cuestión jurídica cambia absolutamente. Invocan, como es lógico, en un presidente de gobierno, el tercer convenio de Ginebra. Esto es una violación absoluta del derecho internacional. El gobierno de Estados Unidos se ha metido, aunque sabe que se mete, ¿no? Y asumiendo todas las consecuencias, se ha metido en un embrollo jurídico y político internacional muy complejo, que, como decía Lázaro, implica que hay agentes internacionales que pueden darle la espalda. Esperemos que cada día sean más. Y lo que hay que decir es que todo esto a este momento se llega después de una serie de hitos, ¿no? Venezuela sufrió un bloqueo económico durante unos cuantos años, a partir del año, bueno, prácticamente de la elección, de la primera elección de Nicolás Maduro por una victoria justita, ¿no?, frente a Capriles tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Se le impusieron importantes sanciones internacionales, un bloqueo financiero, comercial y petrolero prácticamente total, que acabó con el 99% de todos sus ingresos por el petróleo, que son básicamente más del 90% de todos los ingresos en divisa del país. ¿Eso qué significó? Bueno, pues un aumento exponencial de la pobreza en el país, que había sido reducida de manera exponencial en los años anteriores de revolución, una emigración importantísima a muchísimos países, muchas muertes por falta de medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que leímos y que seguimos leyendo como si fuera actual, que no lo es, por cierto, la situación no está bien, pero no tiene nada que ver con la situación de hace unos años. Bueno, todo eso que nos siguen diciendo en los medios internacionales y que le echan la culpa al gobierno de Venezuela, no. Esto es un producto de una guerra económica absoluta. Yo no sé si igual mayor o un poco menor que la de Cuba, pero es una guerra absoluta. Ahí está la causa. Y vemos que ahí está la causa porque a partir de que en unos años Estados Unidos, con la ayuda de Rusia, China, India, Irán y otras alianzas, algunas comerciales, otras políticas, etcétera, consiguió recuperarse mínimamente, ahora es el país que más crece. La previsión de la CEPAL para Venezuela es la mayor en cuanto a crecimiento económico para el año 2026, a menos que ahora se tuerzan las cosas, ¿no? 6,5%. Dicen que es una cifra muy modesta, que crecería Venezuela más aún. Es decir, que a Donald Trump y al imperialismo Venezuela se le estaba escapando
después de aquel bloqueo, después de la operación Guaidó, después de los intentos de asesinato a Nicolás Maduro, de desestabilización, de terrorismo callejero con las guarimbas, después de la operación de las actas electorales, un intento de fraude masivo por parte de la ultraderecha, que jamás presentó las actas electorales, pero ahora te siguen diciendo los idiotas, muchos de ellos, por cierto, nacidos en Venezuela, aunque ya no sean venezolanos, te siguen diciendo que Maduro no presentó las actas. ¿Cómo que no presentó las actas? Hubo una investigación del Tribunal Supremo de Justicia, pidió todas las actas, y hubo 39 formaciones políticas, la mayoría de oposición, que entregaron las actas. Porque cada partido político tiene sus propias actas y las entregaron todos, incluido el chavismo. ¿Quién fue la única, ¿Quién fue la única fuerza que no presentó las actas a dicha investigación, a dicha revisión? Bueno, la candidatura de Edmundo González y de María Corina Machado. Porque todo es una construcción y todo ha sido una estrategia para acabar en esto, en la intervención militar. Una intervención militar aplaudida por sinvergüenzas, por terroristas. Vamos a decir terroristas entre comillas. Arrastrados. Terroristas entre comillas no es un término jurídico, es un término de opinión. Para mí son terroristas. Los que aplauden el bombardeo contra incluso tu propio país son terroristas. Así los califico yo y tengo mi libertad de opinar así. No es un término jurídico, es un término de opinión ideológico. Bueno, pues... No, irreal, pues es un término, es un calificativo. Pero Lázaro, que vas a acabar en una querella, ¿no? Por favor. Es que es lo que es, no se puede esconder actos que califican exactamente como terroristas. Precisamente Estados Unidos, tan sensibilizado, entre comillas, por el terrorismo y que pone a Cuba... 80 muertos van, parece ser. Estados Unidos, que las distintas administraciones, y sobre todo esta que lo ha ratificado, que coloca a Cuba en una lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. No, el terrorista es él, y el que debe encabezar siempre cualquier lista de terrorismo es el Estado terrorista internacional de los Estados Unidos. Él es el que tiene que encabezar esa lista. Y así vemos el mapa del mundo, todos los conflictos que existen, todas las guerras, todas las calamidades habidas y por haber. ¿Y quién está detrás de cada una de ellas? Estados Unidos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es algo que no se puede desconocer. Y ahí están también las invasiones a países soberanos, libres y soberanos. Entonces, el calificativo le viene justo a medida de su accionar en la escena, en la esfera internacional.